Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. No son iguales si tú no estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te adoramos, hoy te alabamos, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Declárale hoy, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Adoramos tu presencia, Jesús. Estilo
poderoso nombre del Rey en esta mañana. Dile gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Glorificamos tu presencia en esta mañana, Señor. Bendecimos, Padre, el que podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Te agradecemos que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, haya transformado nuestras vidas, Señor Jesucristo. Nos haya mostrado, Señor Jesús, aquellas cosas que antes no entendíamos, Padre de la gloria. Hoy, Padre Celestial, nos levantamos, Padre Santo, Padre de la gloria, como tus hijos, Señor Jesús. Gracias, Dios. Te exaltamos, Señor Jesús. Toma tu lugar, Señor Jesús. Exáltate, Padre de la gloria. Glorifícate, Señor Jesús, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos. Ese lugar
aplauso para adorar el nombre del Rey. Dele gracias al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y todo el tiempo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Abra sus ojos un instante y mire a su alrededor. Salude a todos los que pueda así con su manito. Eso, bendígalos en el nombre del Señor. Es una bendición poder estar adorando el nombre del Rey en este lugar. Amén. Y no importa si toca así con la manito de lejos, pero es un privilegio poderlos ver a todos en este día y poder alabar juntos el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al nombre del Rey. ¿Y cuántos vinieron dispuestos a alabar el nombre del Señor? Amén. Entonces, como vino dispuesto, apláudale más fuerte todavía al Rey. Él es grande y maravilloso Rey. Eres digno ver todos con las palmas. Señor, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, eres como tu Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Gloria al Rey, Él es digno. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como tu Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo
al Señor. Amén, en el nombre del Señor. Él es grande y maravilloso. Declárale en esta mañana, Señor Jesús. Dile al Rey: hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Decláralo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Dile: podemos sentir sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Como dice, y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, dile al Rey, y hay libertad en la casa de Dios. Levante sus manos al cielo y adórelo. Dígale: gracias, precioso Rey. Queremos adorarte, Señor Jesús. Queremos exaltarte, Padre de la gloria, porque tú eres bueno, Señor Jesucristo, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Glorifícate, Señor. Exáltate, precioso Rey. Ven y toma tu lugar, Señor, en este momento, Señor Jesucristo. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Decláralo hoy, Señor. Preciosa sangre se derramó
preciosa sangre purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Gracias, Señor. Ahí donde está, levántelas ahí donde está. Exalte su nombre, glorifique su nombre. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor y tú eres fiel, Señor. Levantamos nuestras manos al Señor en esta hora y dígale: Señor, prepare mi corazón. Yo quiero recibir de parte tuya, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a tomar asiento, por favor. Nos vamos a sentar y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Bienvenidos esta mañana a la casa de Dios. Bienvenidos a exaltar y glorificar el nombre de Dios. Estamos en un tiempo muy, pero muy importante de la historia. Y es el tiempo donde tenemos que incrementar más nuestra oración, nuestra búsqueda del Señor. En nuestras manos está. No es en las manos de ninguna persona en particular, es en manos de la iglesia, la que ora e intercede y hace que las cosas sean transformadas para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Así que gloria al Señor. Hoy estamos haciendo ensayos, haciendo una grabación en vivo. Esta reunión está en vivo. Bendecimos los hermanos de Pereira, que están algunos ahí viéndonos en vivo, y algunas otras personas seguramente verán el culto más tardecito. Así que le invito a todos ustedes a compartir a todos sus contactos y que la palabra del Señor fluya de una manera especial. Hemos estado hablando de dos cosas bien lindas: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y dijimos que hay un campo de batalla y un lugar donde el enemigo va a estar moviéndose: el mundo y el sistema del mundo. Pero hoy vamos a ver una vez más, o un área más donde el enemigo se mueve, y usted va a estar muy atento. Antes de eso, vamos a tomar nuestras ofrendas. Tome su ofrenda en la mano, tome sus diezmos. ¿A algunos de ustedes les gusta honrar el nombre de Dios? Santificar el nombre de Dios. ¿Sabe cómo se honra también? Con nuestras economías. Cuando el Señor a ti te da y tú le das a Él de lo que Él le ha dado, ¿usted qué está haciendo? Lo está honrando. Amén. Muchas personas dicen: yo no deshonro a Dios. Pero cuando tú no le das al Señor de lo que Él te ha dado, ¿sabe qué estás haciendo? Deshonrándolo. Tome su ofrenda ahí en la mano mientras Martica está pasando y deposítela ahí con alegría. Diga: Señor, gracias porque puedo dar un poquito de
lo mucho que tú me das y quiero honrarte. Ahí mientras pasan las personas, diga: Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte, Señor, porque yo estoy bien a pesar de todas las circunstancias. Tú me has bendecido, Señor, y por eso quiero honrar tu nombre en esta hora. Gracias, Señor. Martica, continúe por favor, porque el tiempo apremia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta hora. Bendigo las economías de cada uno de ustedes, de los que están en casa. Bendigo su salud. Declaro que el reino de Dios es de donde usted depende. Usted no depende del mundo natural o de una economía en lo natural. Usted depende del Señor. Y damos gracias a Dios porque usted depende del Señor en todas las áreas de su vida. Alabado el nombre del Señor para siempre. Quiero recordarles que el día martes tenemos nuestro Facebook Live de oración, de intercesión. Hemos visto respuestas a la palabra de Dios y a la oración de una manera preciosa. Así que no lo olvide en el nombre del Señor. Y sin quitar mucho tiempo, vamos a dejar entonces que nuestra misionera Camila Muñoz sea la que traiga la palabra del Señor esta mañana. Amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a recibir la palabra de Dios. Hermanos, iglesia, Dios les bendiga. Qué bendiciones para mí poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta gran responsabilidad, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Pero sabemos que no somos nosotros los que lo hacemos, sino que es el Señor quien nos equipa. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, ponemos este tiempo delante de ti. Te damos muchas gracias porque tú has permitido, Señor, que abramos nuestros ojos, Señor, que podamos ver tu rostro, Señor, que podamos venir a tu casa, exaltar y alabar tu nombre, Señor. Yo te pido, por favor, que tú ministres a cada corazón el día de hoy, a mi vida también, y que este tiempo, Señor, de la palabra, Señor, sea de bendición, Señor, y que no solamente quede en palabras, Señor, sino que en hechos, Señor. Yo dispongo mi vida y mi corazón, Señor, para que tú hables por medio de mí, Señor, y que seas tú quien exponga la palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, estaba comentando el pastor acerca de lo que se ha estado hablando domingos atrás. Si han estado viendo los videos y las transmisiones, hemos estado hablando, o se ha estado hablando sobre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y estábamos hablando hace más o menos como 15 días, se habló acerca del mundo, ¿verdad? Y se estuvo hablando que el mundo era una fuerza social maligna que Satanás obra desde el exterior, ¿verdad? Es esto que nos rodea, es la parte exterior que muchas veces son influencias hacia nosotros como cristianos y también influencia hacia el mundo exterior, hacia las personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la carne. ¿Y qué es la carne? ¿Verdad? La carne es una fuerza que opera dentro del creyente. Ya sabemos que en el mundo es algo exterior, ¿verdad? Pero en el caso de la carne es algo que opera desde adentro. Nosotros sabemos, hermanos, que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? El Señor nos creó con un alma, con un espíritu y nos creó con un cuerpo, ¿verdad? Ese espíritu que se conecta con el Señor, ¿cierto? Esa alma que es la que siente las emociones, y la carne, ¿verdad? Esta parte física que en algún momento pues va a dejar de existir, ¿verdad? Y se la van a comer seguramente los gusanitos y pues nosotros nos iremos con el Señor. Pero ese no es el punto.
Dice que la Biblia también usa la palabra carne para describir la naturaleza básica del pecado del hombre. Nosotros sabemos que el pecado, ¿verdad?, entró desde Adán, desde la desobediencia, desde el principio, ¿verdad?, desde el Edén. Dice que entró el pecado al mundo, ¿cierto? El Señor nos hizo a nosotros, dice que fue a su imagen y a su semejanza. Nos creó, pero no, dice que después de todo lo que pasó desde el principio, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros las personas vamos a estar cometiendo errores constantemente, ¿verdad? La carne va a jalar y va a querer hacer lo que ella quiere, ¿cierto? Dice que la carne es esta parte de la que se revela con el Señor, ¿cierto? Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces, y de hecho Pablo lo describe en Romanos 7, cuando habla acerca de que, bueno, se los voy a leer en Romanos 7, de 18 al 20, dice: yo sé que en mí no es, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? En mi día a día, en mi constante vivir, aun cuando nosotros somos cristianos y hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, nuestra carne sigue teniendo una guerra, si nuestra carne sigue teniendo y como de que es que quiero hacer esto, ¿verdad? O es que tengo el deseo de hacer esto porque así es nuestra carne, pero nosotros no podemos dejarnos excusar a que, pues es que el Señor me creó así, entonces pues la culpa la tiene Dios por haberme creado así, ¿verdad? Pero no, esa fuerza compulsiva que está en nuestro interior y que se expresa en rebelión hacia nuestro Padre, es esa parte carnal. Yo sé que también lo han visto aquí en la iglesia y es esta parte de nuestro viejo hombre. Cuando nosotros no hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, ¿cierto? Cuando vivimos una vida alejada del Señor, está el hombre que peca y no le interesa, ¿verdad?, pecar. Seguramente miente y le parece normal mentir. Seguramente se enoja, es una persona iracunda y pues dice, pues es que así es mi familia. Pues sí, yo soy, algo muy chistoso que apenas escuché y es que decimos, ay, es que yo soy de la familia Muñoz y como los Muñoz nos enojamos, pues yo también me enojo por el apellido, ¿verdad? Pero nosotros no debemos excusarnos para poder pecar delante de los ojos de Dios, ¿verdad? No es la familia, no es las personas que me rodean, sino el decidir, el yo someter mi carne, ¿verdad?, esa parte pecaminosa a las manos del Señor. Si yo sé que como hombre, que como persona natural, tengo pecado en mi vida y mi naturaleza es carnal, ¿qué tengo que yo hacer? Pues tengo que poner mucha atención en cuáles son esas cosas que a la actualidad, ¿sí?, yo no le he entregado al Señor en sus manos. Dice Romanos 5:12, no sé si lo van a estar poniendo, ustedes lo van a buscar, pero se los voy a leer. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿cierto?, cuando nosotros cometemos errores delante de Dios, dice que hay una muerte espiritual en nosotros, ¿cierto? Nosotros sabemos que no nos vamos a morir físicamente, pero hay una muerte espiritual y esa es la muerte más peligrosa. ¿Por qué? Porque es la que me aleja de la voluntad del Señor.
Es aquella que no me hace discernir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces es lo que le llamamos aquí en la actualidad, aquí en el mundo, que a lo bueno yo le voy a llamar bueno, ¿cierto? Y a lo malo pues yo le voy a lo malo le voy a nombrar, a lo bueno le voy a decir que está mal y a lo malo le voy a decir que está bien. Perdón, me confundí un poquito ahí, ¿verdad? Como que distorsionamos la realidad de lo que realmente está pasando aquí en el mundo. Entonces, si yo llego a esa muerte espiritual, quiere decir que yo estoy alejada del Padre, ¿ok? Algo muy importante que quiero tomar es que la carne constantemente está siendo también influenciada por las cosas que están en el mundo. Lo estuvieron viendo hace más o menos 15 días. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones también conocidas como los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice la palabra, ¿verdad? Es que yo siento que como que me voy a salir esta noche, ¿no? En el caso de los más jovencitos, ¿no? A tomar o a hacer otras cosas, ¿no? O es que hoy no tengo la necesidad de perdonar a mi hermano, o hoy no siento la necesidad de poder ir a la iglesia, ¿verdad? La carne, y seguramente en la mañana decimos: es que no me quiero parar de la cama, hoy domingo, ¿verdad? La carne físicamente te va a decir: no te pares, hoy es el único día que descansas, ¿por qué te vas a parar? Mejor quédate durmiendo y descansa, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros? Que nosotros decidimos levantarnos esta mañana para poder decir: yo voy a estar contigo en tu casa, voy a honrar tu palabra y voy a ir a alabar y exaltar tu nombre. ¿Qué pasa con las pasiones de la carne? Primero vamos a definir la palabra pasión. La pasión es un fuerte deseo, son emociones del alma y la tendencia natural del hombre de hacer el mal. ¿Sí? Las emociones, cómo nos juega de fuerte las emociones. Y muchas veces nosotras como mujeres nos excusamos en que las mujeres somos muy emocionales y así déjennos. Yo, por ejemplo, mi esposo sabe que yo soy la mujer más chillona del mundo. Yo lloro, yo estoy triste y estoy llorando. Yo estoy feliz, estoy llorando. Yo me estoy riendo, me hacen cosquillas, estoy llorando, ¿verdad? Y las emociones, no solamente eso, sino que nuestras emociones están en constante cambio. Tampoco es una excusa para nosotros, pero la pasión son esos deseos y esas cosas físicas que nosotros tenemos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esos deseos en nuestra vida? Es normal que nosotros tengamos tentaciones como cristianos, ¿verdad? Durante la vida cristiana vamos a tener tentaciones de enojarnos, vamos a tener tentaciones de tomar cosas que no son nuestras, ¿verdad? Vamos a tener la tentación de mentir seguramente, y no es una mentira grande, a veces decimos una mentira pequeñita. Dígale al Señor que viene a cobrarnos que no estoy, a ver si mañana viene, ¿no? Estamos mintiendo delante de los ojos de Dios, ¿cierto? No es una mentira grande, como le llamamos, o una mentira pequeña. Eso para Dios es exactamente igual. Entonces, cuando mi cuerpo desea las cosas del mal, está complaciendo la naturaleza carnal que está en nosotros, las pasiones de la carne. Esto es como Satanás empieza a atacarnos a nosotros como cristianos. Satanás no nos va a atacar en algo que nosotros somos fuertes, ¿verdad? Él se va a meter por nuestra área más débil. Si sabe que nuestro pecado y nuestra área más débil es el área sexual, perdónenme,
Si esa es la parte es la parte más débil en mi vida, entonces el enemigo se va a meter por ahí. Va a empezar en mi vida a entrar y a meter cosas, ¿verdad?, que a Dios no le agradan. Por ejemplo, si a Dios no le agrada, ¿cierto?, que yo sea un mentiroso, entonces el enemigo va a intentar atacarme en esa área débil que yo tengo. Dice que todos somos tentados de manera diferente. Yo no puedo pensar que a mi papá el enemigo lo tienta de la misma manera que lo hace a mí, porque aunque es mi papá y yo somos diferentes, ¿cierto? El enemigo conoce sus debilidades, pero el enemigo también conoce las mías. Entonces ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos en una constante guerra. ¿Cuál guerra? Entre mi carne, que desea hacer lo malo, y entre el Espíritu de Dios que dice, espérate, vente para acá, ¿qué te está pasando, verdad? Y recuerden que las cosas del enemigo se oponen a las cosas de Dios. Y dice por ahí la palabra del Señor que el Señor nos ha mandado a ser frías o a ser calientes, ¿verdad? No estar intermedios, no a ser tibios, porque ¿qué es lo que pasa? Entonces yo voy a estar probando un poquito de aquí y un poquito de allá. Seguramente, mis hermanos, esto lo han estado repitiendo y es una constante repetición, pero nosotros tenemos que tener claro y recordar que si el Señor nos está recordando esta área o esta parte en mi vida, es, Señor, ¿qué cambio tengo que hacer en ese momento o en mí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las pasiones o los deseos de la carne? Eso no son momentáneos, eso no es ya. ¿Qué pasa con esto? Nosotros estamos en nuestra vida, nosotros vamos al trabajo, nosotros hacemos nuestro quehacer día a día. ¿Y qué pasa? El Señor nos regaló unos sentidos, ¿verdad?, que perciben todo nuestro entorno. Nos dio unos ojos, nos dio unas manitas, nos dio unos oídos y una boca. Y por esos sentidos que nosotros tenemos es donde entra esos deseos pecaminosos. Entonces yo voy por la calle, perdónenme si lo que digo de pronto sea muy fuerte, no se lo tomen personal, solamente es algo real que pasa en la vida cotidiana. Yo voy caminando y yo veo una muchacha muy bonita, ¿cierto? Así bien guapa, que aquí en Armenia todas son hermosas, ¿verdad? Aquí en Colombia todas son preciosas. Y entonces va caminando y va un hombre y seguramente se le va la mirada. Ok, podemos decir, está bien, es hombre, no hay ningún problema, ¿verdad? El detalle no es ese. Los deseos pecaminosos están en nosotros, la Biblia lo dice. Nosotros somos personas carnales. ¿Cuál es el problema? Ya entró en nuestros sentidos, ¿cierto? Ya lo vimos, o ya escuchamos un chisme de esas vecinas que luego son bien buenas para contarnos cosas, ¿verdad? Y yo escucho algo que seguramente me dan como ganas de seguirle la cuerda. Estos son solamente algunos ejemplos, hermanos. Entonces yo me veo tentado ¿a qué? A poder seguir contando, a poder seguir llevando una línea de chisme, por ejemplo, que también no es correcto delante de los ojos del Señor. Entonces, ¿qué pasa con el deseo pecaminoso? Ok, entra por mis sentidos. Ok, seguramente lo toco, es agradable a mis ojos, es agradable a mis sentidos, ¿verdad? Muchas veces el enemigo utiliza esta parte de los sentidos para atraernos a esos deseos, o sea, despertar esos deseos que hay en nosotros. Ok, y luego ¿qué pasa de que están nuestros sentidos? Entra aquí, a esta cosita que es tan poderosa en nuestra vida. Nuestra cabeza empieza a maquinar las cosas que vio, las cosas que escuchó, ¿cierto? Y entonces es
donde vienen los pensamientos. Entonces vienen pensamientos que no son correctos. El enemigo utiliza nuestros pensamientos para poder satisfacer nuestros deseos de la carne, sean con nuestra familia, sean con nuestra pareja, sea con quien sea. El enemigo utiliza nuestra mente para eso. ¿Qué pasa? Ahí todavía no ha llegado el problema completo, ¿verdad? Cuando yo permito que eso entre a mi cabeza y le empiezo a maquinar y a maquinar y a maquinar, ¿llega a dónde? A mi corazón, ¿cierto? Llega a mi corazón y empieza a llegar a mi vida. Y una vez que hubo esto, ¿qué pasa? Yo ya me metí en la grande. Yo ya cometí un pecado porque ya lo percibí, ya lo pensé, ya lo maquiné, entonces lo llevé a la acción. Y así son todos los pecados que nosotros en la vida cristiana muchas veces cometemos. No es, ay, se me chispoteó, como decía el Chapulín, ¿sí va? El Chapulín Colorado. Como decía el Chapulín Colorado, se me chispoteó, sino más bien que nosotros tuvimos tiempo atrás en que percibimos, en que pensamos y dejamos que esas cosas entraran a nuestro corazón y a nuestra vida. Y lo dice Santiago 1 del 13 al 14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sale? Entonces aquí yo no le voy a echar la culpa a Dios de Señor, ¿por qué tú permites que yo pase esta situación? El Señor no tiene la culpa. Gracias a Dios que Él nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Y nos dio la decisión de poder elegir. A veces decimos, ay, pero pues porque el Señor nos hizo carnales, nos hubiera hecho bien espirituales y nos hubiéramos ahorrado el trabajo. Pero ese no es el orden del Señor. El orden del Señor, del ponernos aquí en la tierra, es poder exaltar y alabar su nombre. Entonces el Señor me dice, ok, bueno, la palabra me dice que Dios no me tienta a mí. Mi propia concupiscencia, lo que está dentro de mí, sale y es reflejado en nuestras acciones. ¿Sí? A veces conocemos a personas más enojonas, a veces conocemos a personas que tienen debilidades un poco más fuertes, ¿sí? Y a veces decimos, ay, es que la hermana, ay no hermana, ¿cómo se le ocurre que usted hace eso? Pero realmente es que cada uno de nosotros somos tentados de manera diferente. Aquí ninguno de los que estamos aquí sentados ni los que están en la transmisión son perfectos, si no pues ya estuviéramos en el cielo, ¿verdad? Y pues nos hubiéramos ahorrado un montón de trabajo. ¿Qué pasa con esos pensamientos de maldad que están en nuestra mente? Pues empiezan a maquinar y a maquinar, y por eso nuestra vida cristiana está en constante pecado. ¿Por qué? Porque permitimos que el enemigo siga actuando en nuestra vida y siga entrando a nuestra mente. Dice que sí, nosotros estamos tentados. De hecho, la Biblia lo dice. Hay muchos personajes de la Biblia que fueron tentados. Hasta el mismo Jesús fue tentado. Ustedes recuerdan que fue tentado por el diablo y hasta le dijo, pues si tú eres Dios, entonces convierte la piedra en pan, ¿cierto? Y hubo tentación para Jesús. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y entre nosotros ahora? Que Jesús no cedió a la tentación. Estuvo tentado, tuvo ahí el momento, pero Él no cedió a la tentación, ¿cierto? Entonces, si Jesús pudo hacerlo, dice permítanme, dice
en 1 Corintios 10:13, no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser probado más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Entonces, no hay tentación, ¿sí?, que no tenga una salida, que es puesta por el Señor, ¿vale? Entonces, eso ya lo sabemos y es algo que el Señor nos está recordando. Nuestra mente es uno de los principales campos de batalla espiritual, que constantemente está en guerra con el enemigo, ¿verdad? Nuestra mente pelea y pelea y pelea, pero realmente nosotros tenemos que es empezar a poder tener una relación con el Señor. Entonces, mi carne siempre se va a oponer a la voluntad del Señor, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre se va a oponer. Entonces, si yo estoy consciente que en mi vida cristiana yo siempre voy a tener una oposición, entonces yo tengo que ponerme alerta. Pablo lo dijo en Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley he pecado. O sea, mi cuerpo constantemente, mi carne está deseando el mal. En partes prácticas, mis hermanos, para poder terminar. ¿Qué pasa? Nosotros también, bueno, en la iglesia han estado hablando o hemos escuchado acerca de esas armas de protección divina, ¿verdad? Que nosotros o que el Señor ha puesto en nuestra vida para poder atacar al enemigo, para poder hacer el contraste con la carne también. Y es número 1, lo platicaba el pastor hace ratito, la palabra del Señor. Si yo como cristiano no me alimento de la palabra del Señor, si yo no busco su rostro, si yo no paso tiempo con Él, en vano es todo lo que haga. Y perdónenme, mis hermanos, si yo vengo a la iglesia, si yo vengo a calentar una silla y yo no paso tiempo estudiando la palabra y conociendo a mi Padre, en vano estoy haciendo obras, ¿verdad? Número 2, en oración. El Señor me permite el poder orar, ¿cierto? Me ha dado la libertad de poder comunicarme con Él. Mis hermanos, nuestro pastor lo dijo, es ahora levantarnos en oración. No solamente por la nación, como lo hemos visto, sino también por nosotros, porque nuestra vida no puede seguir pecando. No podemos excusarnos en que mi carne es débil. Esa no puede ser mi excusa. Debo de aprender a ser obediente y someterme al Señor. Si yo me someto a Dios, entonces mi reflejo como vida cristiana va a cambiar completamente. Eso también ya lo estuvieron viendo. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y dice que Él huirá de vosotros. ¿Sí? Nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestra vida debe ser un reflejo de quién es Él en nuestra vida. Entonces, el día de hoy les invito, mis hermanos, a poder recordar, ¿sí? ¿Quién está con ustedes? ¿Cuál es nuestra tarea como hijos de Dios? ¿Qué debemos hacer? Orar, ayunar, instruirnos en la palabra del Señor, ser obedientes para conocer sus anhelos y sus deseos. Ya no satisfagamos más el deseo de nuestra carne, sino que sometamos cada día su vida a Él. Vamos a entregarle a la cruz del Calvario esos pecados y esa parte pecaminosa en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Se me pasó bien rápido. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que junto contigo, Señor, hemos sido crucificados, Señor, que ya no vivimos nosotros, Señor, sino que vives tú en nosotros, Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que esos deseos carnales, esa pelea que constantemente
constantemente tenemos a diario con nuestro cuerpo y con el enemigo, Señor, sea llevado a la cruz de Cristo, Señor, y que nosotros podamos estar crucificando en tu cruz a ese viejo hombre, Señor, que a fuerza se quiere salir, Señor, que quiere rebelarse en contra de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, disponemos nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos recuerdas cuán maravilloso y cuán bueno eres con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Adoremos al Señor ahí.